Entender cómo funcionan las distintas dimensiones de la metodología BIM y cómo a su vez funcionan entre sí unas con otras, se convierte cada vez más en una apuesta segura para la realización de diversos tipos de proyectos dentro de la industria AEC. El uso de herramientas a la vanguardia para la realización digital de una obra de construcción permite brindar atención a detalle de nuestro diseño. Esto nos permite o nos garantiza una representación realista de la parte estética y una optimización en el manejo del factor tiempo dentro de la misma obra. Hoy en CTAS Talks, el arquitecto y consultor BIM, Sergi Ferrater, nos hablará sobre el flujo de trabajo del BIM 3D al BIM 4D y nos acercará a un mejor entendimiento de estos niveles de organización. Soy Ricardo Torres y esto es CTAS Talks. Bienvenidos. Bien, gracias Ricardo. Bienvenidos a todos a este webinar sobre flujos de trabajo del BIM 3D al BIM 4D. Yo soy Sergi Ferrater, soy arquitecto, soy Bentley Training Partner, estoy ubicado en Barcelona, España, y hoy vamos a presentar esta sinergia, este flujo de trabajo, utilizando dos herramientas de Bentley como son Open Building Designer y Synchro. Por lo tanto, exploraremos la sinergia de los modelos BIM 3D y 4D, los flujos de trabajo en la industria de la construcción, también el flujo de datos y cómo avanzamos del BIM 3D al BIM 4D con estas dos herramientas. ¿A quién va dirigido? Pues básicamente a compañías EPC, estas empresas que ofrecen el proyecto llave en mano desde la fase de diseño hasta toda la construcción y la entrega del producto final, del activo final al propietario, pero también a contratistas en general y a coordinadores BIM 4D VDC, Virtual Design and Construction. Si vemos el flujo de trabajo clásico del Design Bid Build, es decir, en el que diferentes empresas se encargan de diferentes fases en la vida, en el ciclo de vida del proyecto, podemos ver que las herramientas de creación BIM para 3D y 4D aparecen con propietarios de tareas separadas. Por una parte, tenemos que en la fase de diseño se trabaja con Open Building Designer en los diferentes niveles de detalle mientras se avanza el proyecto en la fase de diseño. Luego se licita y luego ya se pasa con herramientas propiamente de planificación como Synchro Pro en lo que sería la fase de construcción, donde ya definimos un mayor nivel de detalle y activamos el factor tiempo, que en la construcción es la planificación. Y al final se entrega el activo, el as-built, para ser operado ya por la propiedad. Y obviamente aquí tenemos el flujo de trabajo que podremos seguir utilizando si se modifica el modelo de diseño. Pero estamos hablando en fases lineales, una tras otra, con este tipo de herramientas. Esto podría ser útil hoy, pero en el flujo de trabajos, en el entorno común de datos para el diseño, licitación y construcción, vemos que comienza desde el work in progress, la creación de modelos BIM 3D. Luego, para la coordinación, podemos utilizar o bien servicios de iModels, modelos IFC, OpenBIM, o incluso la tecnología eTwin de la nube de Bentley. Y cuando se aprueba el diseño final, lo publicado se licita y de nuevo se inicia el proceso, pero esta vez con la creación de modelos BIM 4D. Es decir, seguimos un proceso lineal que realmente puede perder interés cuando realmente podemos utilizar un flujo de trabajo design build. Es decir, directamente es este flujo de trabajo mucho más preferible para beneficiarse de BIM porque en el mismo entorno de trabajo, en la misma empresa, estamos utilizando ya incluso en fases iniciales del proyecto las mismas herramientas, pero utilizando el modelo BIM 3D y el modelo BIM 4D para, de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente, poder entregar el producto final para ser operado y el as-built, pero utilizando las mismas herramientas, pero simplemente acortando plazos.
que es lo que realmente nos interesa. Por tanto, en la metodología, en el flujo Design and Builds, el contratista puede mejorar este flujo de trabajo en el entorno común de datos, ¿no? La creación del modelo 4D puede comenzar incluso en las primeras etapas del proyecto. Esto permite intercambiar comentarios entre el equipo 4D y el equipo 3D y, obviamente, acortar este flujo de datos en el CDE, ¿no? El entorno de datos común, ¿no? Luego ya cuando se aprueba el diseño final, también se está probando el modelo 4D, con lo cual lo publicado se licita y se inicia la ejecución de la obra. Bien, pues veamos cómo funcionan Open Building Designer y Synchro en este flujo de trabajo. Por una parte, lo que es la fase de diseño y por otra parte, cómo agregamos a nuestro modelo BIM diseñado en Open Buildings el factor tiempo, que en la construcción es la programación. Básicamente este será el flujo de trabajo del BIM 3D al BIM 4D. Primero, crear el modelo físico de diseño y análisis, exportar el archivo Open Building Designer a formato de intercambio, luego importar el formato de intercambio asíncrono, donde crearemos nuestra planificación y crearemos un cronograma basado en el modelo y utilizaremos herramientas automatizadas para vincular nuestros objetos 3D a nuestras tareas. Luego se puede modificar el modelo en Open Building Designer y sincronizar los cambios del archivo de intercambio revisado en Synchro. Esto nos va a permitir medir el impacto de los cambios en nuestra programación en Synchro y reprogramar la duración de las tareas según la medición actualizada. Por tanto, estos serán los pasos de Open Buildings a Synchro. Ahí podemos crear nuestra programación basada en el modelo, directamente crear tareas a partir del modelo y cualquier modificación que se haga en el diseño, poderlo sincronizar para que se actualice todos los datos en nuestra programación. Por tanto, empezaremos en Open Building Designer creando nuestros modelos BIM. Tenemos todas las disciplinas, arquitectura, estructura, diferentes tipos de instalaciones, tenemos detección de colisiones, tenemos diseño conceptual avanzado. Por ejemplo, en el diseño de estructuras, donde podemos crear nuestros elementos BIM completamente paramétricos, eligiendo datos de diferentes secciones de nuestras columnas, de nuestras losas, de nuestras cimentaciones, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes opciones para crear y seleccionar de diferentes catálogos nuestras secciones y utilizar diferentes métodos de colocación, ya sea sobre rejillas, ya sea utilizando diferentes niveles, diferentes suelos, diferentes alturas, siempre utilizando nuestros datos BIM y por lo tanto nos va a ser muy fácil, muy rápido, muy cómodo poder situar los elementos estructurales, cada uno en su nivel, sobre la rejilla correspondiente. Evidentemente disponemos de muchos diferentes elementos y componentes estructurales para poder parametrizar sus secciones y datos puramente BIM, lo que se llama tradicionalmente la metadata, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues utilizar estos métodos inteligentes de colocación para que, en este caso, me coloque pues, estos perfiles con estas separaciones, etcétera, etcétera, entre las diferentes vigas. Y, obviamente, podemos simultanear lo que es el diseño de estructuras de hormigón con el diseño de estructuras metálicas. Y, de la misma manera, con los mismos métodos de colocación, podemos estar modelando nuestra estructura. Una vez tenemos ya todo el modelo, podemos elegir representar, documentar nuestros archivos de planta utilizando los diferentes suelos o niveles que tenemos en Open Buildings para crear nuestros dibujos dentro de nuestros planos e incluso dentro de nuestros planos podemos crear, por ejemplo, una sección, una elevación, utilizando ciertas plantillas de dibujo con nuestros requisitos de diseño para que rápidamente podamos obtener nuestros planos, nuestros dibujos a partir de nuestro modelo. Y obviamente disponemos de muchos estilos de visualización para poder visualizar con colores utilizando
diferentes parámetros que nos indiquen pues, los perfiles con este tipo de viga que se presenten en color o de otro. ¿De acuerdo? Luego transferiremos el modelo BIM 3D de Open Buildings a Synchro, utilizando la forma que más nos interese, ya sea utilizando el formato iModel, ya sea utilizando el formato OpenBIM, el IFC, o bien subiendo los datos en la nube de Bende, que es el iTwins. Lo importante es que utilizando cualquiera de los tres métodos siempre estaremos transfiriendo no solo la geometría, sino todos los datos, toda la metadata. Una vez es transferido el modelo en Synchro, tenemos un modelo ya BIM complejo, con todos los datos. ¿De acuerdo? Y en Synchro podemos importar nuestros cronogramas de construcción de fuentes externas, como puede ser Microsoft Project o Oracle Primavera, pero Synchro es una herramienta completa de planificación de construcción. Y por tanto, podemos obtener todas las ventajas del modelo BIM, podemos adoptar un nuevo enfoque y realizar una programación también basada en los modelos. Podemos crear recursos a partir de objetos 3D, los cuantificamos y creamos nuestras tareas incluso directamente a partir de nuestro modelo. Luego podemos calcular la duración de las tareas según nuestras propias reglas, según nuestra cantidad física, etc. Y podemos agregar logística para finalmente secuenciar la construcción de forma visual. Y por supuesto, podemos primero comprobar si el modelo BIM cumple con nuestros requisitos para el 4D y, obviamente, dar nuestra opinión. Por lo tanto, a partir de cualquier modelo BIM, nosotros podemos crear directamente nuestra secuencia de tareas a partir de, por ejemplo, estas dos escaleras dentro de la tarea escaleras. O, por ejemplo, poder visualizar que si antes yo tenía una única tarea para la construcción de escaleras y realmente en el modelo me aparecen dos, poder crear dos tareas, ¿no? O, por ejemplo, poder secuenciar la construcción de una losa, por ejemplo, muy grande, crear unas subdivisiones aprovechando los huecos de escalera, cajas de ascensores, etcétera, etcétera, para poder secuenciar y crear estas subdivisiones y poder definir que cada una de estas subdivisiones de nuestra losa las pueda yo asignar y crear nuevas tareas a partir de esta subdivisión. Siempre creando unos perfiles de aspecto con simulación de crecimiento que nos van a indicar el aspecto que va a tener y cómo va a crecer este recurso a lo largo de cada una de estas tareas. Incluso podemos agrupar gran cantidad de recursos para simular la construcción de, por ejemplo, todas estas columnas como si fuese un único recurso. Por ejemplo, asignar todas esas columnas a la tarea pilares planta 1 y ver cómo crece, por ejemplo, de izquierda a derecha. De tal manera que podemos simular rápidamente y explicar en el 4D cómo va a ser la construcción tanto espacial como temporalmente en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Y finalmente podremos realizar lo que sería una simulación 4D para presentar a concursos, para presentar en licitaciones, utilizando pues, todos estos equipos como grúas que están instalando, las columnas de prefabricados de hormigón, poder presentar un vídeo 4D que cada vez más la propiedad está conociendo el BIM y está ya exigiendo el BIM en sus proyectos y por tanto, bueno, pues esto sería como un plus que nos da en este caso Synchro de utilizar modelos BIM y poder explicar la construcción de nuestros modelos BIM en la fase de construcción en un programa de planificación como es Synchro. Observar que aquí estamos trabajando con modelos 3D, con modelos de equipos que vienen de otros programas, etcétera, etcétera. Y configurando lo que sería la simulación de la construcción para convencer a la propiedad que conocemos perfectamente el proyecto y sabemos cómo construirlo. Pero el proceso de diseño también es continuo, es dinámico y siempre se van requiriendo cambios. Por tanto, de alguna forma habrá que ver cómo en el modelo de diseño, en Open Buildings, revisamos el modelo, cómo podemos editar el modelo utilizando listados, cómo podemos utilizar la conexión bidireccional con Excel para editar gran cantidad de datos
y modificar propiedades. Además, tenemos una funcionalidad específica para el diseño computacional para poder crear diferentes diseños utilizando diferentes algoritmos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, estemos en el modelo máster, podemos activar una planta tipo rápidamente, abrir la planta tipo, extraer un listado de los elementos que queremos modificar, en este caso todas las carpinterías, podemos analizar qué propiedades tiene y qué propiedades faltan, podemos extraer este listado en Excel para ahí rápidamente aprovechar las características que tiene Excel para documentar y entrar esta metadata en una hoja Excel. Yo siempre he dicho que Excel es el software BIM más utilizado, ¿de acuerdo? Y por tanto, una vez completado la documentación en el Excel, utilizar estos datos para importarlos y modificarlos en nuestro modelo. De tal manera que las mismas carpinterías, las mismas ventanas ya aparecen con estos datos BIM. ¿De acuerdo? Por tanto, si pedimos información de una de las ventanas, vemos que ya incluyen este número ID. Obviamente, no hace falta recurrir siempre a Excel. Lo podemos hacer directamente también desde los listados que nos ofrece Open Buildings. Incluso cambiar la geometría. Lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer directamente aquí. Por ejemplo, cambiar lo que sería el ancho de las ventanas a 1,80 y cambiar la dimensión en altura a, por ejemplo, 0,60 para hacer estas ventanas como más apaisadas y más altas. Porque el diseño, por ejemplo, así lo requiere. Obviamente, en el modelo 3D las podemos seleccionar, mover, colocar a su altura, utilizando, por ejemplo, la referencia de su ventana y esta ventana vecina, ¿no? Para utilizar la altura del dintel. Volvemos al modelo máster, vemos que todas las plantas tipos se han actualizado, por tanto, utilizamos esta estructura federada de archivos para modificar rápidamente una planta tipo y tener el modelo máster de todas las plantas tipo actualizadas. A partir de aquí vienen los cambios. Tenemos que sincronizar el modelo revisado. Ya bien sea utilizando la misma metodología que hemos utilizado, ya bien sea el eModel, o bien simplemente utilizar el modelo OpenBIM, que todos conocemos que es el IFC. Por tanto, no necesitamos importar el modelo actualizado y volver a crear toda nuestra programación de tareas, vincular nuestros modelos 3D a nuestras tareas. Solo tenemos que sincronizar los cambios dentro del modelo 4D. Cambios en la geometría y, por tanto, cambios en las métricas, volúmenes, mediciones, etc. Cambios en los metadatos, en los datos BIM y, sobre todo, sin errores. Además, podemos comprobar qué ha cambiado y cómo, y calcular las diferencias y reprogramar nuestro Gantt con los nuevos datos. Cuando lo visualizamos y lo comparamos con la versión anterior, estamos completamente informados cuál fue el impacto de los cambios del proyecto e incluso cuánto costará si hemos agregado costos a nuestra programación. Por lo tanto, si tenemos que actualizar el modelo en Syncro, lo que hacemos es sincronizar un modelo que ya está vinculado a una programación. Y por tanto seleccionamos el modelo actualizado y lo sincronizamos. Y el sistema ya se encarga de simplemente modificar la geometría y mantener los objetos. ¿Veis? ¡Pum! Ya se ha actualizado el edificio en nuestra programación, pero la programación no cambia. Y yo podía seleccionar una de las ventanas, ver dónde está asignada, ver las propiedades, por tanto, vemos que ya tiene el número ID correspondiente, ¿de acuerdo? Y si además podría seleccionar cualquier otra ventana que no he modificado, pero que también le he agregado estos metadatos BIM, ¿no? E incluso podía calcular sumatorios y ver que estas ventanas realmente se ha cambiado la denominación ID, siguen perteneciendo al mismo proveedor que estoy utilizando yo en mi planificación 4D y puedo calcular sus métricas, por ejemplo, su volumen, su área, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos el modelo perfectamente sincronizado, en Syncro. Por tanto, conclusiones. Flujos de trabajo BIM y cómo recupera el propietario la inversión.
En el proceso de diseño y en la etapa de construcción, una planificación adecuada es clave para la optimización de costos, es decir, recuperar la inversión. Si al principio el proceso de inversión se ejecuta sin coordinación de dibujos 2D o incluso de modelos 3D con diagramas de Gantt, las consecuencias de errores en los supuestos, en la lectura de los datos, condenan las inversiones a riesgos financieros y de tiempo. El problema más común en la etapa de construcción es la lectura y la comprensión de dibujos. En el 100% de los casos, la consecuencia de un error es otro error, es otro error y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por lo general, se detectan solo durante la construcción, cuando ya no es posible eliminarlos debido al tiempo. A veces después de días, meses o incluso años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que cambiar del 2D al 3D. Y esto va a permitir leer los modelos para todo el mundo en tan solo un minuto, mucho más comprensible. Pero, incluso si adoptamos el BIM para el diseño y el modelado, pero nos saltamos el factor tiempo, en la construcción todavía estamos en etapa analógica. Al adoptar el flujo de trabajo 3D, 4D, podemos avanzar en la construcción analógica, podemos avanzar a lo que se llama la construcción digital y en BN se llama el Digital Twin. Es decir, poder utilizar todos estos recursos en un entorno común de datos que es la nube de BN, que es Digital Twin. ¿De acuerdo? Resumiendo, los beneficios del flujo de trabajo digital entre Open Building Designer y Syncro los recordamos. Primero, el enfoque integrado de diseño para la construcción, fundamental. Segundo, obtener una planificación de la construcción mucho más precisa. Tercero, obtener una mayor calidad y eso significa tener un cliente y un usuario mucho más feliz. Cuarto, tener la certeza de costos que reducen los riesgos financieros para la empresa. Y por último, no olvidemos de lo que se trata, ¿no? De tener un mayor ROI, un mayor rendimiento y retorno de nuestra inversión. Bien, pues esto es todo por mi parte. Agradeceros vuestra atención y, bien, si tenéis alguna consulta, alguna duda, cualquier cosa, pues podéis preguntarla, que yo estaré encantada de poderla responder. Muchas gracias. La presentación. Bueno, como sabemos, tú sabes que la tecnología Bentley es muy potente, ofrece bastantes soluciones dentro del ecosistema de la construcción y diseño virtual y pues la intención de este tipo de eventos es poder dar a conocer ese ecosistema de soluciones que si bien en la parte Europa, Australia, China, esas partes que nos quedan del otro lado de aquí del continente americano, tienen un nivel de desarrollo en la implementación de este tipo de tecnologías que nos supera me atrevo a decir que por años. Y bueno, entonces ahora que tú nos presentas este flujo del BIM 3D al BIM 4D que cada vez se vuelve más importante dentro de la construcción, pues es una invitación para que los que estamos dentro de la industria volteemos a ver este tipo de soluciones y comencemos a probarlas y a descubrir maneras de llegar a un mismo resultado, pero con un flujo distinto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí te voy a hacer ya una serie de preguntas que tenemos preparadas. Voy a comenzar aquí con la primera, dame un momento para leértela. Ok, nos pregunta por aquí, así tal cual te leo el nombre, Mr. Pascual Camarena. Pregunta, ¿los modelos BIM pueden tener fases de construcción inherentes a los modelos 3D de equipos configurados en simulaciones estructurales dentro del proceso del diseño continuo? Bien, de hecho, de esto se trata, es decir, de que un poco el flujo de trabajo que comentaba del Design Bit, es decir, que desde las fases tempranas del diseño podamos dotar de aquella información a nuestros modelos por fases, ¿de acuerdo? Para que también en fases tempranas, mientras se está desarrollando el proyecto BIM en 3D, para la fase de proyecto, para la fase de diseño, podamos ir elaborando también en fase a estos parámetros, esta información,
paralelamente el proyecto 4D. De tal manera que, de la misma manera que estamos utilizando el BIM 3D para evitar errores, hacer detección de colisiones, etcétera, etcétera, cuando estamos incorporando el BIM 4D, es decir, estamos incorporando el tiempo, es decir, la construcción por fases, también estamos, de alguna forma, evitando los errores de la construcción a la vez que estamos evitando los errores en el diseño. Con lo cual, yo diría que este es el objetivo precisamente, de dotar a nuestros modelos de esta información de las diferentes fases para preverlas ya en fases tempranas durante la construcción. Y, por tanto, de alguna forma poder desarrollar paralelamente lo que digo aquí, ¿no? El modelo BIM 3D y el modelo BIM 4D. Que de alguna forma sean paralelos para evitar tanto errores en diseño como errores futuros en construcción. Claro. Y bueno, por acá pregunta Manuel Jaramillo. Dame un segundo que me salte una. ¿La conexión bidireccional puede ser contrastada con las generalidades computacionales en la creación de algoritmos para los modelos maestros? Claro, aquí en este webinar no da para presentar lo que es el diseño computacional de Bentley, pero sí realmente, o sea, el diseño computacional básicamente sí que se utiliza pues para generar estructuras complejas y que sean fácilmente editables mediante la creación de algoritmos, ¿de acuerdo? Y yendo más allá, es decir, estos diseños computacionales que tiene Bentley, para hacer un símil sería similar al Dynamo que tiene Autodesk, sí podríamos agregar cualquier tipo de dato, cualquier tipo de metadata, y esto incluye, como os decía anteriormente, la misma información que estamos incluyendo en el modelo de diseño BIM tradicional, es decir, propiedades de fases, de tiempos, de inicios, es decir, todos aquellos parámetros que necesitamos en la fase de construcción. Por lo tanto, sí, es una ayuda muy importante y se puede utilizar parámetros para poderlos utilizar en la fase de construcción. Gracias. Ahora nos pregunta Lamberto de Sein. ¿El crecimiento del aspecto en los recursos de las columnas puede ser agrupado en un recurso sin necesidad de construir espacial o temporalmente en el proyecto de la simulación final? Sí, de hecho, bueno, hemos mostrado muy rápidamente algunas de las características que tiene Syncro, pero sí que es verdad que en Syncro muchas veces nos llega el modelo de diseño que no del todo está bien preparado, lo que se llama el modelo de preconstrucción, desde las oficinas de diseño. De aquí un poco la necesidad de utilizar el diseño 3D y el diseño 4D desde fases iniciales, ¿no? Hoy normalmente no es así y realmente esto es un futuro que ya es presente, pero que tenemos que ir mentalizarnos de utilizar el BIM correctamente, porque no se acaba el BIM, aunque seamos nosotros arquitectos e ingenieros, en la fase de proyecto, sino que aquello se va a construir y, por tanto, alguien lo va a tener que reutilizar, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos que regestionar o gestionar los recursos que nos llegan del modelo, y entendemos recursos 3D, todos los componentes BIM que nos llegan del modelo, y a veces, bueno, de la misma forma que hemos visto que yo podía, de alguna forma, subdividir elementos grandes como una losa, porque no están pensados en la fase de diseño, de construir por fases, porque habrá puntos de dilatación, o simplemente porque decido construirla por fases, ¿de acuerdo? Lo mismo puede pasar cuando nos llega un modelo muy desglosado y tenemos que reagruparlo en Syncro para simplemente poder decir, pues mira, todas las columnas de la planta baja se van a utilizar en una única tarea, pero utilizando un único recurso que sea un grupo de recursos. Y de esta forma poderle asignar una simulación de crecimiento a lo largo del tiempo de la tarea para poder explicar que estas columnas se crecen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, atrás a frente o en cualquier dirección. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos, lo que comentaba un poco en la presentación, ¿no? Es decir, adaptar el modelo a la planificación en función de cómo tengamos nosotros programado nuestro Gantt, ¿no? Y si hace falta agrupar objetos en recursos, pues crearemos un nuevo recurso como grupo de objetos, y si hace falta dividirlo porque queremos aplicar el mismo nivel de detalle que tenemos en el modelo en la planificación, pues utilizaremos esta herramienta de subdivisión.
Claro. Gracias, Sergi. Y por aquí vuelvo a preguntar Pascual Camarena. ¿La integración del Project Wise tiene constancia progresiva en el modelo de subdivisiones en la caja de ascensores referente al apartado de losas y estructuras? Hombre, evidentemente las conexiones que hablábamos del iCloud, ¿vale? Tiene mucho que ver aquí el Project Wise, ¿no? Es decir, de poder trabajar con nuestros modelos en la nube, ¿de acuerdo? Y si yo soy un ingeniero de diseño, pues estoy modificando el diseño. Si tengo otro partner, otro compañero que está trabajando en la planificación, puede tomar este modelo directamente de Project Wise. Por tanto, evidentemente, ProjectWise viene a ser la plataforma común de datos de Bentley y, por lo tanto, pues, hombre, para el caso que me comenta de ascensores y todo esto, pues entiendo que no tendría que haber ningún problema, ¿eh? Mientras tengamos los modelos bien masterizados, bien desglosados, bien federados, para que cada disciplina esté modelada en su correcto archivo y podamos trabajar en esta parte del proyecto, pues no habrá problema. Y en eso Bentley es un estándar en la ingeniería, es decir, no tenemos que pensar en desglosar el proyecto. La estructura propia de Bentley ya nos obliga a crear modelos federados. Es decir, el arquitecto crea su estructura de modelos, el ingeniero de instalaciones crea su modelo, el ingeniero de sanitarios o hidráulico genera su modelo y al final todos estos modelos se masterizan en un único proyecto máster, pero siempre tendremos los archivos y los modelos separados para poder trabajar indistintamente en ellos. Por lo tanto, esto ya viene, digamos, en el paquete de Bentley, ¿no? Esto ya asignado. Claro. Ahora, nos pregunta Manuel Jaramillo, ¿los diferentes parámetros de visualización se pueden presentar en perfiles alternos a los métodos de transferencia de modelos sincro? Repítemelo, por favor, Ricardo. Claro. ¿Los diferentes parámetros de visualización se pueden presentar en perfiles alternos a los métodos de transferencia de modelos sincro? Vamos a ver, en Syncro tú puedes crear, creo que este usuario debe ser usuario de ambos programas, porque está hablando un lenguaje propio de Syncro, ¿no? Es decir, nosotros aplicamos a nuestros recursos 3D unos perfiles de aspecto que nos determinan, pues eso, el crecimiento de la instalación de estos recursos, ¿de acuerdo? Estos perfiles de aspecto es una de las funcionalidades más importantes que tiene Syncro, porque van a explicar a todos los interesados en el proyecto, a todas las empresas, la propiedad, a todos los jefes de obra, cómo se van a construir ciertos objetos y qué información están visualizando ellos en cada momento cuando estamos moviendo el tiempo de foco, el 4D, el avance de nuestro proyecto en el Gantt. Por lo tanto, el uso que le podemos dar a los perfiles de aspecto cuando queremos simular la instalación de nuestros recursos realmente es infinita. Y además, desde hace algunas versiones, Syncro ha incorporado diferentes modos de color para que podamos expresar los perfiles de aspecto, bien sea por tipo de obra, bien sea por nombre de proveedor, pero ahora podemos también visualizar en nuestra visualización, en nuestra ventana de visualización en Syncro, los recursos, los objetos 3D que están asignados a estas tareas. Y estas tareas, si tienen asignados ciertos atributos, como pueden ser, no sé, el cálculo, la métrica, el volumen que puede haber de hormigón en una tarea, el proveedor de una tarea, en fin, cualquier dato que podamos agregar nosotros como metadato a nuestras tareas, podemos visualizar los objetos asignados a esas tareas también por colores, ¿no? Y por tanto, tenemos una flexibilidad muy grande para poder expresar y explicar nuestro proyecto según quién sea nuestro interlocutor, ¿no? Si sea la propiedad, si es un jefe de obra de un cierto proveedor para saber qué elementos tiene que construir, cuándo y a partir de a X días vista, etc. Por lo tanto, esto sería una de las cosas que se ven más en nuestros cursos de entrenamiento más avanzados, ¿no? Donde se explica toda la potencialidad que pueda tener Syncro para
explicar el modelo 3D en la fase de construcción. Gracias. Y por acá, Adrián Tello nos pregunta, ¿la metadata de los métodos de colocación pueden ser de perfiles separados en las diferentes estructuras de hormigón con los métodos de modulación estructural en los modelos representados en las plantas? Si quieres te la vuelvo a leer si fue un poco complejo de Sí, porque entender. es parecida a la anterior, Sí. Pero, a ver, sí. Listo, te la leo otra vez. La metadata de los métodos de colocación pueden ser de perfiles separados en las diferentes estructuras de hormigón con los métodos de modulación estructural en los modelos representados en las plantas. Difícil de entender, ¿eh? Desde luego, los diferentes métodos de colocación, entiendo que se refiere ya a cuando estamos instalando elementos, ¿de acuerdo?, a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? La metadata de los sistemas de colocación, realmente no es que haya metadata en los sistemas de colocación, hay metadata en los modelos, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí puedo, desde el modelo de diseño, decir qué tipo de instalación, si es estructura de hormigón, si es estructura metálica, si es estructura de madera, si es estructura mixta, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de perfil de aspecto de colocación puedo utilizar en Syncro? Es decir, repito un poco, vuelvo a lo de antes, es decir, toda la metadata que nosotros podamos agregar a nuestros modelos 3D, pensando en la fase de diseño, ¿de acuerdo? Pues, y que podamos utilizar, pues perfecto. Nos será, o le será mucho más fácil al planificador poder utilizar el modelo en la fase, en su cronograma. Por lo tanto, insisto, toda esta metadata tiene que venir en el modelo, ¿de acuerdo? Y por tanto, cuanto más de metadata venga utilizada, podríamos crear como un grupo de parámetros específicos para la construcción. Pues todos estos parámetros específicos de la construcción podemos utilizarlos luego en Syncro, pues para hacer una vinculación automática, un automatching, utilizando esta metadata del modelo y crear la misma metadata en las tareas para hacer una automatching, que se llama, una vinculación automática, y por de pronto pues optimizar mucho pues lo que es en la vinculación, lo que se llama la vinculación 4D, la vinculación del modelo 3D con nuestras tareas. Listo. Y vamos con la última pregunta. ¿La reprogramación de las tareas se puede hacer por medio de las modificaciones de diseño actualizadas en el modelo BIM? Obvio, de eso se trata. Es decir, nosotros programamos la construcción a través de una serie de tareas con nuestro diagrama de Gantt, y cuanto antes tengamos el modelo, antes podremos tomar decisiones de enlaces, de duraciones, del número de tareas, de cómo tenemos que desglosar nuestra estructura de tareas en función del desglose que tenga el modelo, ¿de acuerdo? Y por tanto, cualquier modificación que sufra el modelo, de hecho en Syncro, que por eso se llama Syncro, sincronizamos constantemente los cambios, por pequeños que sean, en el diseño, aunque tengamos ya todos los modelos vinculados a nuestra programación. Y por lo tanto, continuamente en Syncro estamos sincronizando, que sería actualizar el modelo de diseño respecto al modelo 4D que tenemos en Syncro. Por lo tanto, sí, efectivamente, esta es una de las grandes ventajas de Syncro, porque realmente el modelo de diseño nunca termina de modificarse, ¿no?, durante la fase de construcción. Y por tanto, por pequeños que sean estos cambios, no tenemos que volver a programar, no tenemos que volver a planificar, a crear nuestros perfiles de aspecto de los recursos para asignaros las tareas, etcétera, etcétera. Simplemente cambia la geometría y la metadata, pero su asignación a las tareas se sincroniza y, por tanto, en cualquier cambio podemos tomar decisiones y, pues, si realmente una losa ha crecido muy en volumen, pues la información la tendremos en el 4D, y si hace falta tendremos que crear nuevas tareas para desglosar esta nueva losa que ha aumentado en volumen, ¿no? Pero realmente el flujo de trabajo es continuamente estamos programando y sincronizando, programando y sincronizando. Y una vez vinculado el modelo 3D con nuestra programación,
iremos sincronizando el modelo y se irá actualizando nuestra programación. Gracias, Sergi. Ahora, como consejo final, ¿qué recomiendas a la industria de la construcción para que realmente exista una transformación digital y puedan ya integrar este tipo de flujos de trabajo BIM en sus procesos? Un poco en esta pequeña presentación lo que quería explicar es que si bien es importante, obviamente ya nadie duda del uso del 3D y nadie duda del uso de herramientas BIM, es decir, pero sobre todo no tendremos lo que se llama un modelo digital real, y me estoy refiriendo sobre todo a un poco a todas las empresas de diseño, constructores, promotores, propiedades, que tengan que construir lo que estamos diseñando y tenemos que ejecutar el modelo BIM que hemos diseñado. Por tanto, el modelo 3D, al ser ejecutado, lo estamos planteando ya como un modelo 4D. No tendremos un modelo digital hasta que no contemos con el factor tiempo. ¿De acuerdo? Porque todo aquello que hemos pensado en el modelo de diseño, cuando aquello se tiene que construir, si no contamos con el factor tiempo, raramente tendremos un modelo digital, lo que Bentley le llaman el gemelo digital, ¿no? El digital twin. Es decir, ubicar el modelo no solo en su lugar, sino en el tiempo y poder visualizar qué está pasando en cada momento de la construcción. Porque el modelo está vivo, porque la obra sigue y sigue y sigue y se va ejecutando. No es un modelo estático. Y solamente tendremos el modelo digital real cuando contemos con el factor tiempo, que en sincro veremos cómo va tomando y va creciendo día a día junto con el proceso de construcción. Por tanto, mi consejo, obviamente utilizar herramientas BIM, obviamente 3D, obviamente, pero no dejar de pensar sobre todo si nuestra labor es ejecutar estos modelos, construir estos modelos, empezar a pensar en sistemas de planificación BIM como pueden ser Syncro en este caso. Fundamental. Claro, claro. Sergi, bueno, pues nuevamente te agradezco mucho la participación y ojalá que podamos tenerte próximamente en estos CTIS Talks. Perfecto. Un placer, Ricardo. Un saludo a todos. Un placer igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.